Para ser luchador, pues tienes que nacer unos genes de un superhombre, de un super ser humano, ¿no? Porque una persona normal no creo. Y en mi caso personal, cuando yo veía las películas del Santo y luchadores, pues nunca me imaginaba que yo pudiera ser luchador, ¿no? Porque pues por lo que yo veía. Y ya cuando pues me decido a entrenar la lucha libre, pues me di cuenta que no podía, pero el trabajo del campo donde yo vivía era más difícil y era inhumano. Entonces dije, pues allá es inhumano, aquí también, pero allá son 8 o 10 horas y aquí son 1 hora. Y por eso me decidí por la lucha libre, pero la verdad es muy difícil. Pero sí estoy bien consciente de que una persona normal no podría hacer esto, lo que hace el luchador, porque son golpes tras golpes que yo cuando lucho y después me veo en la televisión o en el video, pues no lo creo, porque no me doy cuenta que no somos normales. Para ser un buen luchador en el Consejo Mundial de Lucha Libre debe tener una buena técnica. Ya la gente es a veces muy exigente y también necesita tener una buena presencia física. Aquí hay un dicho muy popular entre los luchadores que para ser luchador hay que parecer luchador. Hay luchadores que son muy buenos, buenísimos en cuestión técnica, tienen un buen físico, pero a lo mejor les falta el carisma. Son igual otros como tres bases, 3 pilares, ¿no? De lo que es el cuerpo, la técnica y el carisma. Pues mira, no es que exista una fórmula, ¿no? Actualmente cualquier persona puede ser luchador por el sistema de lucha que haya evolucionado. Pero si vamos a eso, de que en verdad quieres ser luchador con la preparación que se requiere como la de antes, no cualquiera, ¿eh? Inclusive aquí en la lucha libre, yo lo escuché mucho cuando empezaba, para ser luchador te decían, hay que parecerlo. ¿Cómo? Yo decía, pues ¿cómo parecerlo? No, pues ya desde que te ven caminar grande, fuerte, mal encarado, unos brazotes, ¿no? La actitud, ¿no? O sea, de que a ver, que allá llegué, ¿no? Yo soy el mero mero, ¿no? O sea, ya para ser luchador ya es ganancia. Pues me preparé 2 años, ¿verdad? Dedicadamente a la lucha entrenando y es, pues, muy detalladamente no recuerdo, ¿verdad? Pero sí es algo emocionante porque si ya subes como luchador después de que es tu manera de ser luchador, pues es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Yo es lo que puedo más o menos decirte, ¿verdad? Que sí fue un momento de los que yo esperaba. Primeramente yo en la lucha libre me di a conocer con el nombre de Rocambole. Rocambole fue en sus inicios mi hermano el Villano Tercero, fue un nombre que él ocupó durante aproximadamente medio año, pero como yo estaba en la secundaria, pues me gustaba leer y leí sobre la historia de Rocambole, me gustó, era un ladrón francés que le quitaba a los ricos para darle a los pobres y me presento con ese nombre para querer sobresalir yo solo, desempeñarme yo solo
y ver si sí tenía las aptitudes para ser yo dentro de la lucha libre. Yo debuté en Torreón, Coahuila, en la lucha estelar contra el gran Marcus, que era un figurón, el nazi, señorones de esa época, estrellas de la Arena México. Iba de compañero de Ultraman, pero esa ocasión subió siglo XX porque se lastimó Ultraman. Y creo que toda la lucha nada más di un golpe o dos porque y si no los hubiera dado mejor porque los di y me llovieron más golpes, entonces me dieron una patiza que la verdad yo creo que ha sido la más desastrosa de mis presentaciones. La primera, mi debut en Torreón, Coahuila. Siento un privilegio de la vida el poder haber estado cercana al santo, al verdadero santo y a Blue Demon. Entonces estuve cercana a ellos, también estuve en sus casas, también estuve con sus familias y la verdad, cuando trabajé con el santo en la película estuve mucho rato con él. Pues eran dos seres realmente sólidos en el sentido de no solamente como luchadores, sino como personajes. Son dos tipos, tanto él como Blue Demon, que se entregaron a la profesión, pero realmente en una forma muy profesional. Blue Demon siempre tuvo gimnasios donde estaba entrenando luchadores constantemente y defendiendo la lucha. No este espectáculo que luego vino a hacerse entre Televisa y los gringos destruyeron todo. O sea, esta parte... Y bueno, uno no puede decir que la lucha no tiene por qué cambiar, pero sí se preocuparon mucho por la técnica, ¿no? Por esta técnica que existe, que era a base de llaves. Y es esto que digo, de estos cuerpos que no son fortuitos el encuentro, sino son cuerpos enseñados, disciplinados, con el aprendizaje de un deporte. Y Blue Demon, por ejemplo, ese fue casi siempre su intención. Y esto era un respeto a su profesión, era una entrega a su profesión. Y el santo igual. El santo también era de una generosidad impresionante. Me tocó comprobarlo cuando estábamos haciendo la película, porque pues estábamos filmando en la calle, en lugares que pensaban amigos. Pues eran proyectos de no mucho dinero. Entonces lo descubrían en la calle y eran colas y colas, se podían hablar de cuadras, de gente esperando el autógrafo, y el santo nunca dijo que no a nadie. Se pasaba horas, hasta el último personaje que pidió un autógrafo, hasta en ese momento se retiraba. Entonces eso es una generosidad impresionante, porque ellos se saben que se deben a su público, entonces no pueden desatender al público. Y por otro lado también, bueno, eso para mí era una muestra de generosidad, porque yo siento que el dinero, la fama y el poder corrompen. Sin embargo, en el santo, yo lo asumo como mi maestro de humildad, porque pues yo no sé quién será más famoso, pero igual se la llevan ahí Pedro Infante o el santo. El hombre más famoso de este país nunca tuvo actitudes ni déspotas, ni prepotentes. O sea, asumió su personaje con una humildad increíble. Sí, toda la vida. Siempre uno, desde niño, quiere ser el santo, ¿no? Te comprabas tu máscara, llevabas tu máscara y con el hermano le veías cara de rudo y te sentías el luchador. El llegar a tu casa con un ring y luchadores era estar visualizando el estadio, ilusionándote que él te iba a salvar. Incluso nuestros papás decían: no, hijo, es tu héroe, este es el bueno, y pues a seguirlo. Y desde ahí empezaba el gusto por ir a ver las vestimentas, y lo veía uno con su capa. El santo sin capa era el santo que vendían de luchador de plástico, en su posición, que siempre esa posición fue del santo y se la sacaron a todos los luchadores. Pero por ejemplo, ver a un Blue Demon que no salía con capa a veces, pues era impresionante. Pues decían, no, pero
cuando salía con su capa, pues era el príncipe. Y sí, eran héroes. Para un hijo de un luchador siempre va a ser así. Siempre es más pesado. ¿Por qué? Porque cuando la gente sabe que ya eres hijo de tal luchador, se ensañan y dicen, es que es malísimo. A lo mejor hay luchadores muy buenos, hay juniors muy buenos, pero la gente siempre espera que seas mejor. El papá a lo mejor es lo excelente, pero buscan de ti el doble, un extra. Y creo que eso lo tenemos muy en mente, muy en claro, y por eso nos tenemos que preparar más, porque tenemos que estar en el gusto de la gente, tenemos que demostrarles por qué a lo mejor ya traemos el nombre de mi papá. El miedo lo considero de las dos formas, aliado y enemigo. Enemigo primeramente porque el mismo miedo te puede traicionar y te impacta, ¿no? Cuando tú ves por primera vez una arena a reventar, que son más de 10,000, 12,000 personas, lo que me pasó a mí en el Toreo de Cuatro Caminos en 1977, que me presenté en una primera lucha, iba yo contra el Falcón y subí a dar todo lo mío, pero cuando voy camino al ring era un pasillo larguísimo, pero cuando salgo y veo a todo ese público que el toreo estaba lleno, le cabían 18,000 personas, el miedo me impactó tanto que yo pensé que había dado una buena lucha y todo lo contrario, fue una muy mala lucha. Al bajar yo al vestidor, el señor Flores, Francisco Flores, que era el gerente general de Lucha Libre Internacional, de Promociones Mora, de los independientes, él me dijo, te voy a pagar, pero no mereces ni que te pague porque diste una lucha espantosa. Por ese lado, el miedo sí te agobia, te impacta, pero por otro lado, hay otro miedo que te hace que la adrenalina fluya, segregue y ya quieras tú estar arriba del ring. Y muchas veces por ese mismo miedo es que te defiendes, es que sientes una llave y sale la contrallave y siempre tratas de que el público esté emocionado. Yo creo que ya cuando ganas, pues al momento dices, que bueno, ya gané, ¿verdad? Pero en este caso más importante es cuando sientes que la gente te toma en cuenta, ¿no? Entonces si no logras ganar, te descalifican o ganas con, no sé, un foul, no sé, por decirlo. Y entonces, pues para una es ganancia. De cualquier manera, lo importante es que la gente te tome en cuenta. Yo te decía que el Rayo de Jalisco, 100 Caras y yo hacíamos trío en toda la República Mexicana y éramos un buen trío que nos acoplábamos bien, ¿no? Pero pues un día a 100 Caras se le ocurre no apoyarlo y pues no entrar cuando lo estaban golpeando y empiezan los problemas su Rayo de Jalisco y 100 Caras. Pero conmigo no, yo seguía siendo pareja con el Rayo en todos lados. Y finalmente 100 Caras se voltea de rudo con el Rayo de Jalisco y ya empieza 100 Caras de rudo y pues yo de técnico y entonces pues en algunas plazas nos programaban en contra pero pues nunca nos enfrentamos porque eran relevos, entonces pues ahí de alguna manera nunca nos tocamos. Y una vez en Acapulco iba 1000 Máscaras y un servidor contra Caney y 100 Caras y ahí sí, Caney y 1000 Máscaras salieron del ring y nos quedamos 100 Caras y yo, pues eran relevos sencillos. A fuerza nos tuvimos que enfrentar y fue donde me puse una zapatiza ahí y pues fue fuerte porque me dio duro y salieron todas las revistas y mis padres se dieron cuenta, entonces ahí como que no fue muy agradable. Y yo también quería ser rudo para no estar enfrentándome a él y la empresa pues me seguía programada de técnico. Y una gira a Guadalajara que fui, pues yo también hice lo mismo que él y empecé a hacer, pues no apoyar al técnico y al contrario, golpearlo para que a ver si me hacían caso. Y en todas hice lo mismo y regresando a la Ciudad de México pues ya me programaban de rudo porque lo que hice allá
Y en la arena con México, 100 caras de un servidor contra Tinieblas. Y el Tinieblas, hijo de Tinieblas, casi nos linchan porque les pusimos una zapatiza. Y ahí nacimos como los Dinamita. Ahí nos pusieron nuestros hermanos Dinamita. Después de 15 años de técnicos. Entonces yo como técnico, yo sentía que no lo disfrutaba. Sentía como que me daba hueva, me daba flojera. Como que era un trabajo que pues, me daba... debe ser pesadón. Y varias veces le dije al programador que yo ya me quería retirar porque no lo disfrutaba, no sentía que estaba dando lo que yo quería, no sentía que yo estaba aparte cumpliendo con un compromiso, ¿no? Que no estaba yo al 100% pues, en la lucha. Y él me decía, no, espérese, sígale. Y total, pues seguí. Y cuando yo me volteé a Rudo, fue cuando dije, ahora sí disfruto la lucha libre, es cuando empiezo yo a disfrutar la lucha libre y es cuando me empiezo a enamorar del deporte. Lo más atractivo que pienso yo, en mi opinión, el rudo es el que debe de llamar la atención, porque es el que no va a respetar las reglas. El limpio siempre va a ser más elegante, más noble, al que más le pegan, obviamente por eso es limpio. Pero el rudo es el que impone en el ring. Hay rudos que dan miedo con la apariencia o simplemente con la forma de luchar. Entonces uno se identifica porque no, es que el limpio es al que yo le voy, es que él es el bueno. Y cuando se vuelve rudo, increíblemente es al que más odiamos, pero es al que más seguimos. Esa es la interacción que tenemos cuando vemos la lucha para decidir con quién nos vamos. Y normalmente siempre nos vamos con el rudo, porque el rudo es el que da el show, o debería de dar el show. Nuestro maestro nos enseñó un respeto a un ring. Antes nosotros, esto lo explico, porque ahora los entrenamientos de lucha libre no son así como antes, ¿eh? Antes te decía, no, ¿a dónde va? Primero abajo. Yo tardé mucho tiempo para que me dejaran subir un ring. Si subía un ring era para que me dieran una golpiza. Una golpiza para hacer ejercicios de cuello, para que nos azotaran. Y hasta dije, ya no me vuelvo a subir antes a un ring. Primero teníamos que trabajar piso, ejercicios en suelo, ejercicios para fortalecer cuello, piernas, sentadillas, lagartijas, subir cuerdas, antes de subir a un ring. Y cuando ya me dejaron subir a un ring con autorización del maestro, fue increíble. O sea, yo empezaba a sentirme ya un guerrero, un gladiador. Y dentro de todo lo que es los golpes, pues también tienes que practicar box, que eso es lo que mucha gente no ve en lo que son los golpes que debes de meter, un upper, un gancho al hígado, un recto, un cruzado. Mucha gente piensa que el luchador, el estilo de hoy en día es espectacular, es volar. Más que nada para mí es una competencia de vuelos, ya no es lucha libre, porque la lucha libre básicamente tiene sus bases bien fundamentadas y es un contacto de cuerpo a cuerpo, intercambio de conocimientos, de llaves, y siento que es el deporte más completo porque hasta entran derribadas de fútbol americano, ¿no? Es para mí el mejor deporte. Muchas veces nos pusieron en nuestro lugar, pues mi papá y mis tíos, porque se preocupaban de que no nos fueran a pegar, y estaban ellos diciéndonos y orientándonos para que tuviéramos una mejor preparación, y así fue con el tiempo. A mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo soy de lento aprendizaje en cuestión de lucha. Es muy... hay una derribada que a mí me puede costar hasta 3 meses aprendérmela, pero ¿sabes qué? Con el tiempo y la experiencia, creo que te das cuenta de que cada sufrimiento que tienes entrenando, cada lágrima, cada gota de sudor que derramas es lo que te va fortaleciendo y te va dando la experiencia, ¿no? Es lo que te va haciendo conjuntar todo, porque ya yo recuerdo en algún momento hay unas pruebas que les llaman tryouts, y me dijeron, no, pues estás muy bien,
Desgraciadamente, como al mes me fracturé el fémur en una lucha en la Arena Nesa. Y ahí yo en ese momento pensé que ya no iba a volver, pero por azares del destino yo no caminaba muy bien. Yo pensé que había quedado mal de la operación. Un día mi papá me dice, vámonos a entrenar. Yo ya no quería y ya le iba a decir, sabes que ya no quiero luchar. Pero yo me acuerdo que esa vez le dije a mi papá, ¿me permites pasar a luchar con él? Y ese día creo que di lo mejor de mí y desde ese día volví a caminar bien. Y supe desde ese momento que el gran amor de mi vida y mi gran satisfacción siempre ha sido la lucha libre y ha sido mi mejor medicina. Porque siempre he estado deprimido y siempre lo que me saca de mis depresiones es la lucha libre. Estoy triste, la lucha libre, me dan ganas de azotarme, pues me voy a luchar. Creo que es un gran desahogo. Es con lo que yo he crecido y es la parte más importante de mí. Yo siento que la lucha libre tiene su propia coreografía. Entonces, los bailes que cada año se hacían para coronar, cada revista hacía su baile para coronar a su reina de la lucha libre. Entonces, eran unos bailes espectaculares. Al principio, en la época en que yo empecé, pues la economía no estaba como está ahorita. Entonces, todos iban elegantísimos, con sus fracs, con máscaras especiales de lentejuelas. Ya después, ya los últimos bailes a los que fui, pues ya no, ya esa espectacularidad del traje y de su arreglo ya no era igual. Sin embargo, bueno, pues sí, eran fiestas maravillosas, porque además son buenísimos bailadores. Entonces bailábamos toda la noche y se coronaba la reina. Y entonces lo que hice fue sacar fotos de la gente bailando en los bailes, comparadas, las saqué en movimiento, comparables a fotos también en movimiento sacadas en el ring. Entonces, esto me daba la posibilidad de enseñar que la propia lucha tiene su coreografía, ¿no? Y luego también empecé a entender que no todos los luchadores porque solamente las estrellas que tenían posibilidades de luchar varias veces a la semana podían resolver su ingreso económico. Pero había gente que no hacía eso. Entonces empecé a ver qué tipo de trabajos tenían. Y dentro de un rango socioeconómico corto, de todas maneras, digamos, limitado en el sentido de que eran los luchadores, no era cualquier gente, sino era acotado con ellos. Y entonces descubrí desde profesionistas con títulos universitarios, como el hijo de Enrique Yáñez, que era dentista, hasta gente como los hijos de Quasimodo, que eran tan pobres que no tenían posibilidades ni siquiera de comer para desarrollar sus cuerpos. Entonces, en esta gama de los trabajos que hacen los luchadores para completar su ingreso, pues encontré carniceros, guardias en el California Dancing Club, mucho costurero. O sea, uno puede pensar que esas manos rudas y toscas, pero había mucho costurero, muchos que diseñaban vestuarios, hacían botas, vestían monitos, entonces maestros, tenían otros, en los tianguis tenían sus puestos. Entonces era una gama muy grande y eso le llamé la lucha por la vida, porque encontré un rango de trabajos muy diferentes, muy diferentes entre ellos. Y ese fue así como otro capítulo del proyecto. Y luego después empecé a decir, bueno, pero estas personas viven, tienen familia, quiero saber cómo viven. Y entonces empecé a pedir, pues ya se había entablado la amistad con ellos, entonces empecé a ir a sus casas, me invitaron a comer. La mamá de los Brazos era buenísima cocinera, hacía unas comidas deliciosas. Entonces ya iba yo a sus casas, conocía a la familia, sabían cómo vivían y empecé a desarrollar otra parte
del mismo tema, ¿no? Ya en su intimidad, en su casa, cómo vivían, y encuentras de todo, ¿no? Había gente que no me permitió entrar a sus casas porque, por ejemplo, el hermano de la nazi era de la PGR, entonces no me permitió entrar a su casa, pero otros que no seguramente tenían situaciones muy precarias, como pequeño Pierrot, entonces yo buscaba así como sets que pudieran completar al personaje y así los fotografié, ¿no? Pero la ida a sus casas era una gran enseñanza, ¿no? Porque además gente realmente de un valor humano increíble. Nunca tuve ningún problema. Cuando empecé, pues estaba joven y guapa y lo único que me podían, que de repente me gritaban, güera, qué buena estás, pero fuera de eso nadie me faltó el respeto. Todo el mundo me trató increíblemente bien. El caso, por ejemplo, de la Diabólica, que nunca he visto una madre tan cariñosa con sus hijos como ella, siendo ruda, llamándose la Diabólica, y sin embargo el trato con los niños era sorprendente, ¿no? Se veía que era una gran madre y que quería mucho a sus hijos y que estaba entregada a ellos. Entonces hay de todo, ¿no? Como en cualquier grupo social, pues, ¿no? Ver la rudeza de una Lola González, una Irma González, una Medusa, había una que se llamaba La Bruja, ¿no? Eran grandes peleas. A Lola González, cuando se jugó un campeonato, recuerdo que la cargó un amigo y nosotros atrás ayudándole, pesaba enormemente la mujer, y lastimada, porque pues dicen, no, es que es show lo de la sangre. No es mentira, nosotros veíamos las heridas. Incluso llegaba a la casa de ustedes con la camisa llena de sangre y miren, no es de mentiritas, es de verdad. Y esas eran en ese entonces luchadoras que no daban tanta lucha aérea y tanto golpeteo y apapacho, no, era de agarrarse. Y yo pienso que antes el luchador de antes se calentaba más, se prendían dos y no se soltaban hasta que acababa la lucha. Lo mismo pasaba en las mujeres, se calentaban y no se soltaban por un campeonato, por una cabellera, incluso las que usaban máscara, pues por la máscara, y llegaban a ese límite. Todos estamos conscientes del peligro que conlleva ser luchador, y pues sabemos que podemos perder la vida, pero no estamos asegurados de nadie, ni aparte los seguros no aseguran al luchador, para empezar. No, pero estamos conscientes todos del riesgo que la lucha libre, y te mueres, pues a lo mejor te pagan ahí la caja el empresario, pero hasta ahí se acabó todo.